Hola maestra, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar un artículo científico el cual habla de la validación de un método analítico el cual se utiliza para la cuantificación de conservantes en un jugo de naranja y lo hacen por cromatografía líquida de alta resolución. Elegimos este artículo que nos pareció bastante completo, en el cual nos habla tanto de cómo preparan la muestra, cuáles son los materiales que utilizan, cuál es el método, todos los parámetros que se están calificando, y también tienen como conclusión que su método es lineal, es preciso, reproducible, exacto, por lo cual nos decidimos que sería una buena opción el presentarle esta validación del método. Y bueno, como una pequeña introducción, la validación es el establecimiento de la evidencia documental de que un procedimiento analítico conducirá con un alto grado de seguridad a la obtención de resultados precisos y exactos dentro de las especificaciones y los atributos de calidad previamente establecidos. Pues bien, como usted nos explicaba en las clases, la validación puede ser de dos tipos, tanto sea retrospectiva, en la cual se utiliza un método empleado tradicionalmente por algún laboratorio, pero que este no esté normalizado, entonces pues se basan de datos experimentales que ya se tienen, recopilándolos, puede ser como curvas de calibración, por ejemplo, resultados de ensayos, y pues bueno, a través de ellos ya determinarían si los parámetros pues son funcionales para lo que se quiere lograr. O también pues sería la validación prospectiva, el cual ya se generan esos análisis con datos experimentales, como es el caso de este artículo. Para los materiales y métodos que se utilizaron, empezamos con las muestras. Estas pues en sí fue jugo de naranja natural, el cual se les añadió analíticos a diferentes niveles de concentración de acuerdo al requerimiento de la validación. Los equipos fue una balanza analítica, un baño María, Stuart, baño ultrasónico, destilador de agua y un sistema de purificación de agua también. Como reactivo se utilizó el benzoato de sodio y sorbato de potasio, esto es como materia prima, hexacinoferrato de potasio, trihidratado, sulfato de zinc, heptahidratado, fosfato dibásico de potasio, dihidrógeno fosfato de potasio, metanol grado HPLC, ácido fosfórico al 5% y agua ultra pura. Y las condiciones cromatográficas que se utilizaron fue una corrida isocrática en el cromatógrafo líquido de alta resolución con inyector automático y detector con arreglo de diodos a 232 nanómetros. Se utilizó una columna C18 Aglient de 4.6 milímetros de diámetro interno y 150 milímetros de longitud y un volumen de inyección de 20 mililitros. Para la preparación del estándar se pesaron los dos conservantes y se disolvieron con agua ultra pura a las concentraciones requeridas para cada parámetro. Para preparar las muestras se midieron 5 mililitros de muestra líquida en un matraz aforado de 50 mililitros. Esto se disuelve en 10 mililitros de agua ultra pura y se lleva a baño María a 60 grados centígrados por media hora. Una vez que se enfríe se lleva a baño ultrasónico durante 10 minutos. Posteriormente se agregan 5 mililitros de reactivo Carres-1 y 5 mililitros de reactivo Carres-2 sucesivamente. Se agita vigorosamente y se filtra a través de un papel filtro para, por último, el líquido filtrado pasarse por una jeringa al vial del equipo. Para validar la especificidad o selectividad se prepararon 6 muestras y 6 estándares por separado, a concentración media determinada de 500 partes por millón. Y para validar la linealidad y rango de análisis se prepararon 15 muestras, a 5 niveles de concentración, los cuales fueron 100, 300, 500, 800 y 1000 partes por millón, con 3 réplicas por nivel. Repetibilidad instrumental se preparó un estándar a concentración de 500 partes por millón y se realizaron 6 lecturas sobre el mismo vial. En caso de la precisión intermedia se realizaron 2 diferentes analistas, preparando cada uno 9 muestras, a 3 niveles de concentración, 100, 500 y 1000 partes por millón con 3 réplicas por nivel. Esto realizado durante 3 días diferentes.
En repetibilidad del método, se prepararon 9 muestras a 3 niveles de concentración, los cuales fueron 100, 500 y 1000 partes por millón a 3 réplicas por nivel. Y por último, en exactitud, se prepararon 9 estándares y 9 muestras a 3 niveles de concentración, los cuales fueron 100, 500 y 1000 partes por millón y 3 réplicas por nivel. Ahora pasemos a los resultados. El primero es el test de idoneidad. En la tabla número 1 que se muestra a continuación, de izquierda a derecha tenemos el parámetro, el criterio de aceptación y los resultados. En el factor de capacidad, este tiene que ser mayor a 2, y en benzoato de sodio y sorbato de potasio da un resultado de 3 y 4,5 respectivamente. En cuanto al número de platos teóricos, este tiene que ser mayor a 2000. Para benzoato de sodio dio un resultado de 4153,8 y para sorbato de potasio 4884,5. Por último, el factor de simetría. Este tiene que ser menor a 2 y para benzoato de sodio dio un resultado de 2,6 y para sorbato de potasio un 2,7. La resolución tiene que ser mayor a 2 y para ambos resultados dio un valor de 5,4. Todos los resultados se encuentran dentro de los criterios de aceptación, exceptuando al factor de simetría. Por lo tanto, el sistema cromatográfico se concluye que es idóneo. Ahora, en el parámetro de selectividad y especificidad, para determinar que las varianzas son homogéneas, se realiza la prueba de F de Fisher. Y como se muestra a continuación en la tabla número 2, tenemos la homogeneidad de varianzas. El criterio de aceptación, la F calculada tiene que ser menor a F de tablas. Y en los resultados para benzoato de sodio se puede observar que la F calculada da un valor de 1,499 y para sorbato de potasio una F calculada de 4,357. Y si se compara con la F de tablas, que es un valor de 5,050 para ambos casos, por consiguiente la F calculada es menor a F de tablas, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Y como conclusión, las varianzas en este caso son homogéneas. Comprobada la homogeneidad de varianzas, se realiza la prueba de T de Student con una probabilidad del 5%, demostrando con ello que no existe diferencia significativa en la determinación del principio activo, se realice en presencia o no de la matriz empleada. Dicho con otras palabras, las varianzas son homogéneas. Y bien, para comprobar el supuesto de la normalidad de los grupos muestrales, se utilizó el estadístico de Anderson-Darling, el cual mide que también siguen los datos una distribución específica. Como criterio de aceptación, debemos obtener un valor de P mayor a 0.05. Como conclusión, obtuvieron que los datos siguen una distribución normal. Para linealidad y rango de análisis, se obtuvieron unas curvas de calibración, las cuales se presentan en la figura que vemos en la pantalla. El intervalo evaluado fue de 100 a 1000 partes por millón, obteniéndose los resultados que se muestran. Continuando con los resultados obtenidos para linealidad y rango de análisis, podemos observar en la tabla número 5 que se buscó determinar el coeficiente de variación de los factores respuesta que expresan la relación entre el área y la concentración, estableciendo un criterio de aceptación menor a 2%, obteniendo un resultado para el benzoato de sodio de 1.4% y para el sorbato de potasio del 0.8%, concluyendo así que no existe una variabilidad entre concentraciones y por lo tanto se cumple el criterio de aceptación en ambos resultados. Por otra parte, en la tabla número 6 podemos observar que se buscó la determinación de la homogeneidad de varianzas, esto con el test de Cochrane. Este test en estadística es un método gráfico para el diagnóstico de diferencias entre la distribución de probabilidad de una población de la que se ha extraído una muestra aleatoria y una distribución usada para la concentración. En este caso, se aplica el test de Cochrane para determinar que las varianzas no sean diferentes con un grado de significancia de 1
un alfa de 0.05%. Por lo tanto, el criterio de aceptación fue que en el test de Cochrane la G calculada fuera menor a la G de tablas. Para el resultado del benzoato de sodio se obtuvo que la G calculada era de 0.542 y la G de tablas era de 0.684. Y para el sorbato de potasio la G calculada fue de 0.417 y la G de tablas 0.684. Concluyendo así que la concentración no influye en la variabilidad de los resultados, cumpliendo con el criterio de aceptación. En la tabla número 7 podemos observar que se realizó la prueba de significación estadística de la desviación estándar de la pendiente, en la cual se propuso una hipótesis nula donde la pendiente de B es igual a 0 y una hipótesis alternativa donde la pendiente de B es diferente de 0. Comprobando así que la pendiente es estadísticamente diferente de 0 para un grado de significación donde alfa es igual a 0.05%, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. En dichos resultados se definió un criterio de aceptación donde la T calculada es mayor a la T de tablas, obteniendo así para el benzoato de sodio una T calculada de 240.223 y una T de tablas de 2.160. Y para el sorbato de potasio una T calculada de 371.635 y una T de tablas de 2.170. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa donde la pendiente de B es diferente de 0 y además se aceptan los criterios de aceptación. En la tabla número 8 se desarrolló un test de proporcionalidad donde se definió una hipótesis nula donde el intercepto es igual a 0 y una hipótesis alternativa donde el intercepto es diferente a 0. En este caso se comprobó que la ordenada es estadísticamente igual a 0 para un grado de significación donde tstudent de n-2 tiene un grado de significación donde alfa es igual a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Para estos resultados se estableció un criterio de aceptación donde la T calculada es menor a la T de tablas, obteniendo para el benzoato de sodio que la T calculada es de 1.719 y la T de tablas es de 2.160. Y para el sorbato de potasio, T calculada es de 2.159 y la T de tablas de 2.160. Por lo tanto, también se cumple el criterio de aceptación, donde la T calculada es menor a la T de tablas. Ahora, para la tabla número 9, se desarrolló la prueba de la regresión en función del coeficiente de correlación R, donde se demostró la relación de proporcionalidad entre los valores de la concentración y las respuestas analíticas de la recta con la prueba de tstudent de n-2 y un grado de significancia donde alfa es igual a 0.05. Para esto se estableció un criterio de aceptación donde la T calculada es mayor a la T de tablas, obteniendo un resultado para el benzoato de sodio de 240.223 y la T de tablas de 2.160. Para el sorbato de potasio, una T calculada de 371.635 y una T de tablas de 2.160. Por lo tanto, se concluye que sí existe una correlación proporcional entre X y Y, o en pocas palabras, entre la concentración y la respuesta analítica, y además se cumple con el criterio de aceptación. Como podemos ver, para la validación de este método analítico no solo se ve involucrada la metodología que aprendimos a lo largo del semestre, sino que también se implica una metodología estadística en la cual es necesario definir una hipótesis nula y una hipótesis alternativa con la finalidad de aceptar alguna y así poder concluir si realmente influye un valor con otro de acuerdo al criterio que se esté evaluando, ya sea desviación, correlación o proporcionalidad. Los resultados obtenidos para la precisión en base a la repetibilidad del instrumento se aceptaron,
Por lo tanto, se cumple con el criterio de aceptación, demostrando de esta manera que existe repetibilidad del instrumento en respuesta analítica y en tiempo de retención. Además, en base a repetibilidad del método, también se aceptaron los resultados, por lo tanto se cumplieron con los criterios de aceptación, demostrando que el método analítico era repetible, tal y como se llegan a mostrar en las tablas número 10 y en la tabla número 11. En base a la precisión intermedia, pues los criterios de aceptación se cumplieron, por lo tanto se acepta la precisión intermedia, al igual que todos los datos obtenidos, tal y como se llega a marcar en la tabla número 2 y en la tabla número 13. En cuanto a los resultados obtenidos en la exactitud, en base a la homogeneidad de las varianzas, las cuales se determinaron por medio del test de Coran, la igualdad de las varianzas con un nivel de significancia del 5%, dando como resultado que se cumplen con el criterio de aceptación y concluyendo que la concentración influye en la variabilidad de los resultados. Además de eso, también se hizo una recuperación media, en la cual se llegó a concluir que el método era exacto, ya que no existía una diferencia entre la recuperación media y el 100. Además de eso, también se confirmó la recuperación media utilizando un test de test student con un nivel de significancia del 5%. Conclusiones. El método analítico por cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, para la cuantificación de conservantes en jugo de naranja es específico, selectivo, lineal en el intervalo de concentraciones de 100 a 1000 partes por millón, así como sensible, preciso, reproducible y exacto, cumpliéndose con los criterios de validación y por lo tanto se puede adoptar fácilmente y cómodamente como un método de control de calidad rutinario. Gracias a la verificación de este método analítico, se determinó que es específico, evidenciándose que la matriz no ejerce ningún efecto durante el desarrollo de la cuantificación. El método permite identificar los conservantes de manera clara e inequívoca. También se estableció que el método analítico es lineal en el intervalo de concentración, que va de los 100 a las 1000 partes por millón, demostrando que existe una relación entre la concentración de los conservantes y el área de respuesta analítica, y que el método puede ser aplicado con un alto grado de sensibilidad. También se comprobó que el método es preciso. Los resultados obtenidos para la precisión del sistema instrumental y del método fueron satisfactorios. La precisión intermedia no presentó variaciones frente al cambio de condiciones operativas. Y por último, se estableció que el método presenta excelente exactitud, obteniendo los valores dentro de los límites establecidos por el Codex Alimentarius, que va del 95 al 105%. Eso ha sido todo por nuestra parte. Aquí les dejamos la bibliografía del artículo consultado. Muchas gracias por su atención.